oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba
Dios les bendiga, hermanos. Desde nuestro hogar les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Y queremos decirle que estamos orando siempre por ustedes. Que la fe no falte en esos momentos y que Dios se muestre en su vida cada día. Quiero en esta hora empezar con una pregunta, hermanos. ¿Dónde centra usted sus pensamientos? ¿Dónde están sus pensamientos en estos momentos? Creo que las redes sociales han influido cómo miramos las estadísticas de todo lo que está sucediendo. Quizá en nuestras familias estamos pasando por situaciones difíciles como falta de trabajo, quizá enfermos, quizá pérdidas de familiares. No es fácil, yo lo sé, hermanos. También he vivido esto que estamos pasando. Pero, ¿qué nos dice, hermanos, la Escritura? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando nosotros, hermanos, centramos nuestros pensamientos en todas las cosas que suceden, hay preocupación. ¿Y qué nos trae la preocupación? Nuestros pensamientos están siempre pensando en qué va a suceder, cómo vamos a resolver nuestra situación, cómo vamos a hacer para hacer estos pagos. Y estamos, hermanos, preocupados. Y créanme, hermanos, que la preocupación solo nos lleva a estar preocupados, a estar afanados, y eso solamente nos lleva al cansancio físico. Nuestras fuerzas se van desgastando al grado que terminamos, hermanos, el día agobiado, completamente cansados, sin fuerzas. Pero la Escritura, hermanos, nos dice, el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, donde dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. El afán, hermanos, la preocupación, la ansiedad, solo nos va a llevar a un cansancio físico, a agotarnos físicamente. Y la Escritura, hermanos, de antemano, Dios ya nos conoce nuestro cuerpo y conoce también nuestras necesidades y conoce nuestras preocupaciones y conoce también que nuestro cuerpo se desgasta. Por eso, hermanos, Él mismo dijo que cuando nosotros tenemos cargas, se las llevemos a Él. Dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Por eso el apóstol Pablo también nos dice: por nada estéis afanosos. Hay algo que nos preocupa, hay algo que nos agobia. Nos dice la Escritura: presenta tu petición delante de Dios. También el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículos 25, dice: por tanto os digo, no te afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor Jesucristo también nos decía: no te afanes, ni por tu ropa, ni por el alimento, ni por nada. Simplemente, hermanos, nos dice la Escritura: presenta tu petición. Lleva tus cargas, aquello que te agobia, aquello que te preocupa, aquello que te hace estar intranquilos, que lo lleves ante Dios, porque su carga, dice, es ligera. Hermanos, la Escritura nos invita o nos hace la invitación para que no nos afanemos.
que no nos preocupemos por nada, sino que presentemos nuestra necesidad en oración a nuestro Dios. Él es el único, hermanos, que puede llevar nuestras cargas. Es el único que puede, hermanos, ayudarnos con las situaciones que realmente nosotros no podemos resolver. Hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Solamente, hermanos, nuestro Dios, y Él te invita para que tú la presentes delante de Él. Hermanos, en medio de nuestro afán, en medio de nuestros problemas, en medio de esas preocupaciones, hermanos, es posible adorar a Dios. Quizá me diga usted, para usted es fácil, porque usted no tiene problemas, usted no tiene necesidades. Créame, hermanos, que yo también he pasado por situaciones difíciles, he perdido familia. Uno de mis hermanos, el mayor, murió un 26 de diciembre. 2 meses después falleció mi mamá. 7 meses después falleció mi papá. Fue algo, pérdidas, hermanos, seguidas, con solamente unos meses. Pero Dios, hermanos, siempre ha estado ahí para darnos su fortaleza, para darnos fuerzas. Hemos perdido cosas materiales al grado de que hemos empezado de cero, hermanos. Y Dios siempre nos ha sostenido, nos ha sustentado, porque nosotros, hermanos, hemos aprendido a confiar en nuestro Dios. Hemos aprendido a llevar esas cargas, esas peticiones a nuestro Dios. Hemos llevado nuestras necesidades ante Dios y Dios ha suplido absolutamente todo. Hermanos, el adorar a nuestro Dios no es algo fácil en medio de estas situaciones que nosotros vemos. El panorama que hay hacia afuera, hermanos, no es algo que digamos que pinte algo bueno. Es algo que nos preocupa. Vivimos con la incertidumbre. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sigue después de esto? Hermanos, si nosotros miramos en su palabra lo que Dios ha sido, lo que Dios ha hecho, son más las cosas. Recuerdo que un día me dieron una hoja en blanco y me pusieron una pequeñita cruz y me dijeron, ¿qué ves aquí? Y yo dije, pues, una cruz. Y me dijo, ¿por qué tienes que fijarte en el defecto? ¿Por qué tienes que fijarte en lo malo? ¿Por qué no te fijas en lo demás, en que la hoja está limpia, en que la hoja es pura? Y yo misma reflexioné. Y yo dije, ¿por qué tengo que poner mi vista en las circunstancias, en lo que está sucediendo, cuando son más las cosas, hermanos, que Dios ha hecho para mí? Si usted lee el Salmo 102, que dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí, hermanos, da una lista de todas las cosas que Dios ha hecho, que Dios nos ha dado. Él nos perdonó, hermanos, nos compró, porque para Él somos algo valioso. Somos sus hijos, porque la Escritura dice, no valéis vosotros más que las aves. Dice, vuestro Padre Celestial, dice, las alimenta. Vuestro Padre, hermanos. No somos huérfanos. Tenemos un Padre que vela por sus hijos. Así usted como padre que se preocupa porque a sus hijos no les falte nada, así es Dios, hermano, con nosotros.
Dios, hermanos, siempre va a estar presente en cualquier circunstancia que nosotros vivamos, en cualquier situación que nosotros estemos. La presencia de Dios siempre va a estar con nosotros. Es una promesa que Él nos ha hecho, hermanos, y es posible, hermanos, poder adorar a Dios en medio de esas situaciones. El Salmo 34, decía el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando el salmista escribe esta parte, hermanos, este salmo, él no estaba pasando por buenos momentos. Su vida corría peligro. Su vida, hermanos, era perseguida porque querían matarlo. ¿Tenía temores? Tenía temores. Era normal. Todos, hermanos, como seres humanos tenemos temores. Pero el salmista decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cualquiera que sea la situación, Dios, te bendigo. Y luego dice su palabra también que con Él llegaban personas con problemas, con necesidades, personas agobiadas, personas con deudas, personas con diferentes tipos de problemas. Llegaban ante David y David les hacía esta invitación. Les decía: engrandeced a Jehová conmigo. Y luego dice: busqué a Jehová, dice, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando David, hermanos, se enfrentaba con osos, se enfrentaba con leones, ¿no tendría temor? Tenía temor, hermanos. Cuando iba a presentarse ante aquel gigante, hermanos, a Goliat, ¿tenía temor? Sin duda que los tenía. Pero el salmista decía: Dios me libró de todos mis temores. Hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios como ese Dios grande, omnipotente, como el Dios todopoderoso, hermanos, el temor se va de nuestras vidas. El temor se va. David decía: me libró de todos mis temores. Y luego dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y luego dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermanos, David estaba relatándoles, estaba dándoles testimonio a estas personas con problemas, con necesidades, que Dios lo libraba de todas sus angustias. Hermanos, en medio de esas situaciones adversas por las cuales David pasaba, él adoraba a Dios, él alababa a Dios, porque reconocía que Dios había hecho más cosas que lo que él estaba viviendo. Había experimentado más cosas. Había visto la manera en que Dios obraba en su vida. Y eran demasiadas. Que lo que estaba viviendo, hermanos, no era nada comparado con todo lo que Dios había hecho. Hermanos, fijemos nuestra vista en ese Dios grande. No miremos las circunstancias. No miremos lo que está sucediendo. Pongamos nuestra confianza en Dios. No nos afanemos. Llevemos nuestra petición delante de Él. Y es posible, hermanos, aprender, hermanos, a esperar, a ser pacientes, a confiar en nuestro Dios. Dice el Salmos 27, el versículo 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate
y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Estaba hablando, hermanos, de fe, de una confianza, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, cuando nosotros nos preocupamos, nuestras fuerzas van decayendo hasta desmayar. Pero dice el salmista, hubiera yo desmayado. Hubiéramos desmayado, hermanos, si no vamos ante Dios y le presentamos nuestras angustias, nuestras preocupaciones, la situación que vivimos. Pero, hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios que es el Dios de los imposibles, un Dios que nos enseña también a ser pacientes y nos invita, hermanos, a esperar en Él. Dice Nehemías capítulo 8, el versículo 10, la última parte, dice que el gozo de Dios es vuestra fuerza. Hermanos, cuando Nehemías dice estas palabras, Nehemías también estaba pasando por una situación adversa. Él había venido para construir los muros de Jerusalén. Pero ¿sabe una cosa? Para Nehemías no fue algo fácil, porque tenía enemigos, porque había quienes no querían que esa ciudad fuera reconstruida. Y nos dice la Escritura que con una mano tomaban la cuchara para trabajar y con otra mano tenían la espada. Pero Nehemías decía, el gozo de nuestro Dios es nuestra fuerza. Y hermanos, Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Hermanos, es posible poder gozarnos en medio de estas situaciones. Es posible tener gozo en medio de esta circunstancia. La Escritura nos dice, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo, hermanos, gozarnos en medio de las pruebas? Cuando Santiago, hermanos, escribe esta carta, la iglesia estaba pasando por persecución. Estaba pasando por situaciones en las cuales muchos eran perseguidos, muchos eran encarcelados. Pero en medio de esta situación, hermanos, Santiago les dice, gócense en medio de las pruebas. ¿Cómo vamos a ejercitar, hermanos, el gozo? En medio de las pruebas. Cuando una persona hace ejercicio, hermanos, para poder desarrollar esos músculos, todos tenemos músculos, pero unos los desarrollan más por el ejercicio. Pero la Escritura, hermanos, nos dice que el gozo vamos a ejercitarlo en medio de las pruebas. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos invita para que nosotros no nos preocupemos, adoremos a Dios en medio de estas situaciones, aprendamos a ser pacientes y aprendamos también, hermanos, a ejercitar el gozo que Dios nos ha dado. Dios los bendiga. Oscura la noche
¿Hasta cuándo, Señor? Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Dios. Mis lágrimas corren, derramo mi ser. Me has olvidado, te busco otra vez. Pregunto dónde estás, oh Dios. Oh, escucha mi oración. Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Dios. Estoy